importantes. Uno es la capacidad de agruparse de las personas, que es algo que los animales también los tienen, pero no superar los grupos de 50. Los humanos rápidamente superaron los grupos de 100, 200, 300 personas, lo cual ya no es un desplazamiento, ¿no es cierto?, una transhumancia, un desplazamiento en manada, sino que ya tiene que ver con una capacidad de organización. Y lo otro es la capacidad del lenguaje, eh, desarrollada en distintos tipos, ya sea por expresión, por sonidos, por símbolos, por objetos o por, ¿cómo se llama? Por acciones y posteriormente por un lenguaje, ¿no es cierto?, fonoauditivo, ¿no es cierto? Que es esta capacidad que tenemos nosotros de generar sonidos. Si yo digo, no sé, pues siempre explico esto yo digo caballo y en la mente de cada uno de ustedes aparece un caballo. Y no solamente aparece un caballo, sino que pueden dibujar un caballo. Y no solamente pueden dibujar un caballo, sino que además pueden, tienen una experiencia personal. Algunos le tienen miedo a los caballos, otros les gustan los caballos, y así, ¿no es cierto? Ahora, caballo no significa nada, ¿no es cierto? En inglés, horse, eh, ¿no es cierto? Eh, en- pero yo podría decir coyoba o yabico, no sé, pero resulta que por la construcción fonética que hemos hecho del lenguaje, entendemos ese sonido, ¿no es cierto? Lo vinculamos a una palabra y esa palabra a un concepto. Entonces, de hecho, ahí dice, ustedes leen claramente que dice curso de la cultura y arquitectura, semestre otoño 2020, clase número 2. Ed a Lab, ¿no es cierto? Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Viña del Mar. Y ya, solo con ese texto nos ponemos en un contexto. Eh, ya. ¿Se ve la imagen? Sí, Perfecto. Lo que están viendo ahí ustedes es un plano, ¿no es cierto?, del Mediterráneo o del centro de lo que podríamos llamar el, el oriente y el occidente naciente. Vamos a tomar una especie de, si pudiese rayar, ¿no es cierto? Si pudiese rayar sobre este dibujo, he aquí una división, una extraña división, ¿no es cierto?, que imaginaria, que un poco lo que relata es podríamos decir que es una banda de desplazamiento, ¿no es cierto?, de la humanidad en torno a un territorio. Eh, Sabemos que en el origen, lo hemos conversado aquí, entre Sudán y Egipto, ¿no es cierto?, estaba Lucy, y se supone que aquí aparecen los primeros seres humanos, ¿no es cierto? Y después se desplazan en este sentido y entran a esto que se llama la curva, ¿no es cierto? Este es la medialuna del Vergel, ¿no es cierto? Y aparece frente a este valle gigantesco que está justo en la línea de Irak, ¿ya? Pero también se entiende que hay otros eh, asentamientos, podríamos decirlo, que tienen características interesantes. Como pueden ver ahí, Ur, ¿no es cierto? Jericó, Cataloyuc, Terramata, Altamira, ¿no es cierto? Lacoste, Karnak y Stonehenge eh, deberían ser eh, asentamientos que para ustedes deberían ser un poco más familiares o van a comenzar a ser porque tienen características particulares. Lo que ven arriba, que hay como una especie de mancha que puse yo acá, es una de las últimas glaciaciones, aproximadamente como el 5000 antes de Cristo, ¿ya? Esta que está acá arriba, eh, que obliga, ¿no es cierto?, a las personas a desplazarse hacia esta banda que está acá. Esta banda que estamos llamando que es
Vergel, ¿no es cierto? Donde existen mejores condiciones ambientales para poder vivir. Eh, la primera y la más antigua de todas, me imagino que ya todos dibujaron este perfil, ¿no es cierto? Voy a hacer el ejercicio con ustedes de dibujar. Quiero que hagan esto. Quiero que dibujen este perfil en su cuaderno y en él vamos, después de dibujar esto, ¿no es cierto? Vamos a ir ubicando cada uno de estos primeros asentamientos humanos, ¿no es cierto? Que tienen ciertas características importantes cada uno de ellos, y por eso los menciono. Pueden haber muchos más. Históricamente puede que tengamos muchos más asentamientos. Vamos a hablar de asentamiento y vamos a hablar de transhumancia, entendiendo que el hombre en un momento se movía igual que los animales, ¿no es cierto? En manadas, o que las aves, ¿no es cierto? O que los peces en cardúmenes. Y por lo tanto, el clima iba dictando un poco la forma como se iban moviendo por los asentamientos. Entonces, ¿buscando qué? Buscando mejores condiciones de, de seguridad, de alimentación, de estabilidad ambiental, clima y obviamente el dominio de los depredadores que se encontraban, ¿no es cierto?, en las mismas condiciones que los humanos. Aproximadamente en el 700, 750.000, si pudiésemos poner como una fecha, eh, se cree, ¿ya? No es que así sea, sino que se cree, ¿no es cierto?, en el, en el 750.000 antes de Cristo, como para poder pararnos en una fecha, ¿ya? Partamos sin ninguna de estos puntos que tenemos marcados y ponemos una fecha aquí como el 750.000 antes de Cristo. Se piensa que el ser humano eh, descubrió el fuego. Digo descubrir porque, porque la importancia del descubrimiento del fuego le da a este transhumante otra habilidad interesante que aumenta su radio de desplazamiento debido a que el fuego se convierte en un arma, ¿no es cierto?, que él puede controlar y manejar. En un principio no la maneja, ¿no es cierto? Seguramente haber muerto mucha gente y se tienen que haber quemado muchos lugares antes de tener dominio de, del fuego, pero una vez que tiene un cierto control del fuego, tiene un control de la temperie, o sea, de la temperatura, y también tiene un control de la alimentación. Pues si él mataba a un animal por coincidencia o por deseo, generalmente tenía que comerlo crudo. Mucha gente tiene que haber muerto en este proceso y seguramente los animales no se comían. Entonces, para poder matar los bichos y cierto grado de conservación del alimento, cambiar desde las semillas de, ¿no es cierto?, que tienen un grado proteínico bajo, la mayoría de las semillas, no todas, las legumbres son de mejor calidad obviamente, pero, pero la proteína animal es un golpe energético sumamente grande, entonces cambió la fisonomía de los seres humanos, cambió un poco el radio de desplazamiento y el manejo y el área, ¿no es cierto?, en cuales se desplazaban. Entonces, me imagino que ya todos tienen dibujado ese perfil y vamos a empezar por el primer asentamiento que es Terra Amata. Eh, ¿Dónde se ubica Terra Amata? Ya que tienen el dibujo hecho, marquen el punto. Está aquí, en un sector ubicado en el encuentro, ¿no es cierto? Bueno, entendamos que el trazado que tenemos acá de división política administrativa, ¿no es cierto?, que son los países, no, obviamente no es una estructura mucho más reciente, pero nos sirve a nosotros para poder identificar ciertas áreas. Entonces, aquí cerca de Mónaco, ¿no es cierto?, en el sur de Francia, en el norte de Italia,
hay una provincia que se llama Niza, ¿no es cierto? Y en Niza hay ¿cómo se llama? Un arqueólogo que, si me dan un segundo, ahí por alrededor de no sé, no quiero mentir, voy a buscar la referencia, pero todos estos descubrimientos parten como en el 1800, ¿ya? Entonces, no, no se tenía por decir así, de, de esta idea de estudiar la antigüedad para poder entender el origen. Entonces, el antropólogo Henry Lumey, ¿no es cierto?, aproximadamente en 1900, imagínense, 1965, estaban construyendo unos edificios ahí en Niza y se dan cuenta de que aparecen una especie de vestigios, ¿no es cierto?, de piedras y empiezan a encontrar utensilios y un montón de cosas. Estamos hablando de 400.000 años antes de Cristo. O sea, es el, el emplazamiento de un asentamiento más antiguo que existe. Este es un dibujo de referencia para que ustedes vean cuáles eran estos tipos de, no podríamos decir viviendas, ¿no? Sino que asentamientos que utilizaban en en ciertas épocas, seguramente en las primaveras, cuando se acercaban a estos lugares desde el norte, eh, para poder generar estos asentamientos grupales. Se piensa que más o menos estos asentamientos deben haber medido entre 8 y 15 metros. Si se dan cuenta, son una especie de bambú, ¿no es cierto?, que están confinados, amarrados en el suelo por estas piedras y generan un espacio interior, ¿no es cierto?, para poder habitar y para poder cubrirse la temperie. Hay una imagen de un ser humano, ¿no es cierto?, al lado de referencia para que vean lo grandes que eran, ¿no es cierto? Um, 15 metros, y una altura aproximada entre 4 y 6 metros. Piensen que el techo de su pieza debe medir como 2 metros y medio. Esto tenía, estaban amarrados con algún tipo de liana y, y estas piedras, ¿no es cierto?, de 30, 40 centímetros iban confinando alrededor, seguramente para que no se metiera ningún animal. Y poder tener, ya había fuego, estamos pensando, son aproximadamente entre el 400 y el 300.000 años antes de Cristo. Estamos pensando que en el 750.000, ¿no es cierto? Estábamos hablando del descubrimiento del fuego, según los análisis. Entonces ya hay un manejo del fuego. De hecho, arriba se ve, ¿no es cierto? Hay una parte que está un poco abierta, seguramente en la zona del hogar, que se llama, que es donde va el fuego. Eh, Aquí una imagen muy mala. Me imagino que ya están todos, que ya todos dibujaron, ¿no es cierto? Este especie de óvalo. Este era aproximadamente 15, 30, no sé, de 15 a 30 cabañas, ¿no es cierto? O este especie ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos llamarlo? Una especie de cueva, como una carpa, ¿no es cierto? Se parece mucho a una carpa, pero mucho más grande. Entonces, eh, estos grupos eran cazadores, ¿no? Por lo tanto, estos eran como estaciones donde se iban desplazando eh, durante las épocas estivales, ¿no es cierto? Los cambios de clima que les permitían seguir seguramente algunas manadas de animales y llegar cerca del mar. Niza está al lado de Mónaco, la punta está un poquito más a la izquierda está eh, el puerto de Marsella, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar que el Mediterráneo mirando al mar, por lo tanto hay varios tipos de alimentación en los cuales de los cuales podían servir, ¿no es cierto? Es una muy mala imagen, una pésima imagen, no sé por qué la muestro, pero es un poco para que se hicieran la idea de cuál es la forma que tiene.
¿Hay alguna pregunta, Javiera? Están preguntando acá si la clase se graba. O sea, En esto, cacho ahí que en dice este que se momento está grabando, pero ¿cómo se accede a eso? hicimos una solicitud de las clases grabadas arriba. También sé que hay un alumno que la graba. En este momento yo le puse grabar a la clase, así que yo voy a dar la hora y voy a solicitar arriba. Esto yo ya lo había pedido, pero a mí no me han llegado las claves de la... A mí no me han llegado, pero lo vamos a resolver nosotros, Javi, ¿ya? Y que nos lleguen las claves para poder subir las clases. Ok. Y además que haya un alumno que tenemos un videísta que también está grabando algunas cosas. Pero en este caso yo ya puse grabar la clase, ¿ya? Así que debería estar grabada. Yo voy a dar la hora y la voy a solicitar para poder subir el link, ¿ok? Ahora, obviamente que la clase es una contextualización. A mí lo que me interesa es que ustedes dibujen. La información está. Ustedes van a poner cualquiera de estos nombres en internet y les va a aparecer miles de imágenes, hasta películas, series, documentales que hablan sobre esto. No, no es un desconocido, sino que es información importante. Siguiendo adelante, después de Terra Amata, ¿no es cierto? Tierra Amada, ¿no? Eh, quisiera hablar de porque todo esto es en época de Homo erectus. Aquí vamos a pasar a un proceso de transición entre el 350.000 más o menos eh, y el 100.000, que es bastante. Recuerden que estas especies se juntan y vamos a tener a Homo erectus en un final, vamos a tener a la cultura neandertal, ¿no es cierto? Y vamos a tener al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, conviviendo simultáneamente. Eh, aquí nos vamos a ir a Francia, ¿ya? También seguimos en Francia, pero nos vamos a ir miren la bajada de tiempo que estamos armando. Ya deberían haber escrito en una hoja nueva, ¿no es cierto? Lacoste, 18.000, Lacoste, 18.600 antes de Cristo, Francia, Bretaña, si no me equivoco, al norte, y, y podemos ver esta imagen donde ustedes pueden rellenar en su primer plano, ¿no es cierto? Esta imagen de la Cook. Eh, ¿Qué es, ahora que ya vieron la posición de la Cook? Eh, aquí vamos a ver como lo que podríamos decir que son las moradas, ¿no es cierto?, de los hombres. Cuando pensamos en los hombres de las cavernas, en realidad pensamos en este proceso intermedio, ¿no es cierto?, ante la transhumancia, que es desplazarse, ¿no es cierto?, por estos territorios, de una u otra manera, ¿no es cierto?, y la permanencia en un lugar, ya sea por un asentamiento como el que vimos acá en Niza, que es construido por el hombre, a como algunos elementos naturales que el hombre aprovechó, como estas cuevas, específicamente en este caso la de la Cox, ¿no es cierto? Eh, esa imagen, para que se hagan una idea, ¿no es cierto? Es la cueva reconstituida, ¿ah? No es la original. Lo que pasa es que mucha gente fue a mirar estos toros, ¿no es cierto? Y a mirar estas imágenes de los ciervos y los toros, y han querido protegerla, y es por eso que han reconstituido este lugar en una nueva cueva cercana, y trataron de hacer la reproducción de las imágenes para no tener una pérdida, ¿no es cierto?, del sector donde se ubican las cuevas originales de la Cox. Esta, así como la cueva de la Cox, también está la de Altamira, ¿no es cierto?, las cuevas de Altamira, y vamos a tener casi un circuito turístico en torno a estas cuevas, que un poco lo que demuestran es en espacios no construidos, ¿no es cierto? Ahora sí, lo que parece interesante es un poco el ¿no es cierto?, respecto de los dibujos, ¿no es cierto?, que vemos en, la, en muros, ¿no es cierto?, en los muros interiores de estas cuevas, eh, que un poco lo que relatan es el proceso de dominación de ciertos animales versus el hombre, ¿no es cierto? Y un poco como hablábamos
de este proceso, ya estamos en el 18.000, en el 20.000, de la misma era o del mismo tiempo de la Venus de Wildersdorf, ¿no es cierto? Nuestra famosa Venus, que muestra esta imagen, ¿no es cierto?, de la mujer y la fertilidad, aproximadamente en el 22.000 antes de Cristo, ¿no es cierto? Y estamos en el mismo contexto histórico, y donde vamos a ver que el hombre en general está más preocupado de reconocer en la naturaleza un ejercicio de dominio sobre esta, ¿no es cierto? Y este dominio tiene que ver un poco con el control de algunas especies, ¿no es cierto?, que pueden ser de producción de alimento. Ahora, eh, el estudio que se hizo hace un par de años atrás, lo que demostró en esos cuernos, yendo la pintura de este lugar, de estos que están acá, se extrajo una pequeña cantidad de pintura y se hizo un estudio de carbono 14, cual demostró que aproximadamente estos dibujos en específico, ¿cierto? Lo de los ciervos que están acá abajo, el toro, datan más o menos del 18.500 antes de Cristo. ¿Ya? Específicamente se habla de las cuevas de la Coops como año del 30.000 antes. Quiero que hagan una reflexión respecto de lo que se considera históricamente como el descubrimiento del fuego en los 750.000 antes de Cristo. Después pasamos a Terra Mata en los 400.000 y ahí tenemos un salto brutal a los 18.000 que son los Blackhawks, ¿cierto? Vamos a pasar nuevamente en Francia. Extrañamente en Francia es donde hay más asentamientos y este tiene una popularidad muy especial y que yo encuentro muy interesante, que está en Bretaña. Este data del 4.500 antes de Cristo. Carnac se encuentra como cerca del norte, ¿no es cierto?, de Francia, y tiene una condición bastante especial que, si se dan cuenta, está muy cerca del límite de lo que estamos hablando del área de la glaciación. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una cultura que lo que hace es eh, eh, utilizar, hablamos siempre del paleolítico, ¿no es cierto? Aquí ya estamos en Karnak, 4.500 estamos entrando, estamos en el neolítico, ¿no es cierto? La nueva piedra, y hay un dominio de la piedra, pero este lugar específicamente es un poco más tardío el desarrollo cultural y nos vamos a encontrar con algo que nosotros vamos a reconocer como las culturas megalíticas. ¿Ya? Las culturas megalíticas eh, lo que hacen un poco, nosotros tenemos parte de la cultura megalítica, reconocemos los elementos como los tótems. De hecho, megalito, o sea, megalítico es piedra grande, lito es piedra, litografía, el arte en piedra. La piedra grande, ¿no es cierto? Eh, Tiene un significado para las culturas. En este caso, este tipo de elemento en su, como podríamos decir, autónomamente, voy a dibujar sobre, como para hacer una aclaración, ¿no es cierto? Este elemento de acá, la piedra, si yo trazo algo en el suelo, ¿ya? Como una especie de corte en el suelo, se dice que estas piedras se pusieron de esta manera, que esto tiene, hay un lugar que ustedes conocen que se parece mucho a este tipo de agrupación de piedra. Yo voy a poner acá esto. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que dibujé ahí? ¿Alguien que se Una atreva a persona, decir? Una persona. Perfecto. un cuerpo, O sea, es un cuerpo. A lo que nos estamos enfrentando, ¿a qué es lo que es? Una tumba. o una tumba. Exacto, es un cementerio. Sí. Efectivamente, estas agrupaciones, ¿no es cierto? Lo que querían mostrar es un poco el lugar donde había muerto gente. Vemos una casita ahí al fondo. ¿Eh? Los franceses después terminaron
cerrando este lugar, porque claro, lo mismo que pasa en Rapa Nui, la gente con el uso y el roce termina destruyéndolo. Esta es una agrupación distinta, ¿ya? Esto no es Karnak, pero ¿por qué lo puse acá? Eso es Karnak. Y es maravilloso porque además tiene un sentido simbólico, espiritual, un montón de cosas, ¿no es cierto? Y el hombre siempre ha tenido una pregunta respecto de qué es lo que es la muerte. Entonces, encontrar un elemento a parar una piedra, o sea, es una acción, si se dan cuenta, desde el punto de vista simbólico, porque no tiene un sentido, con esto no se van a proteger de los animales, con esto no van a hacer una ciudad, con esto no van a hacer nada más, ¿no es cierto?, que poner un elemento que lo que hace es constituir la memoria. Esta pieza se llama, y me imagino que lo están dibujando, menir. Ujú. Esa pieza es un menir, ¿ya? Que este elemento, ¿no es cierto? Esta gran piedra, ¿no es cierto? Esta gran piedra puesta de forma vertical, ¿no es cierto? Un poco desafiando, ¿no es cierto? El- la horizontalidad del suelo, ¿no? La acción de levantar esta piedra y dejarla erguida, ¿no es cierto? Sobre un territorio. eh, tiene un valor simbólico, ¿no es cierto? No tiene un valor, no tiene un valor, como decía, práctico. Entonces, después está este otro elemento. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos dos elementos interesantes. Primero que nada está el menir, acá, ¿no es cierto? Estas piezas, ¿no es cierto?, que tienden a la verticalidad, ¿no es cierto? Pero aquí hay una acción mucho más compleja, ¿no es cierto?, que es tomar una piedra y montarla de forma horizontal sobre la otra. Eh, esta pieza lleva otro nombre, ¿no es cierto? Y se llama dolmen. Dolmen, ¿ya? Que este elemento, ¿no es cierto?, que tiene como los picapiedras, ¿no? Una piedra. Y que aquí aparece una situación bien interesante, que es el cobijo, ¿no? Que es como la sensación de protección de las personas en un lugar. Entonces, por un lado estábamos viendo antes, como en la COS, esta situación de la sustracción, ¿no es cierto? Primero vimos la adición, que era terramata, ¿no es cierto? La suma de elementos confinados por piedra, la suma de elementos, ¿no es cierto? Confinados por piedra. De hecho, sí sé que terramata tenía como un pequeño rebaje ahí. Y ahí están las personas. Entonces, esto es sumar elementos, ¿no es cierto? Se me pasó ese cuerno de ahí. Y esto también es suma de elementos, pero cuando vemos las cuevas en realidad no son suma de elementos, sino que en realidad es el uso, ¿no es cierto?, de un espacio que podríamos decir negativo. Este espacio negativo en cuanto a que aquí adentro hay un vacío. ¿Mm? Ahí están las imágenes. Ustedes no saben lo difícil que es dibujar
con un mouse. Después la Javi van a ver lo que es la tecnología. Sigo con el tema de las agrupaciones de Karnak en cuanto a lo solemne y la belleza de esta cultura megalítica, ¿no es cierto?, en este tipo de agrupaciones. Podemos ver un par de imágenes más, ¿no es cierto?, de cómo, de hecho, en el trazado de la casa, ¿no es cierto?, con la división predial del territorio, aparece como que en la casa de esta persona están estos elementos y en la casa de esta otra persona están estos. Obviamente eso es absolutamente posterior, gracias a Dios, ni las guerras, ni las pandemias, ni la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron el decoro y el cuidado de poder mantener estas piezas, que tampoco fueron robadas ni nada. Entonces, estamos hablando de algo que ha permanecido ahí por más de, no sé, de 5.000 años, ¿no? Aquí nos vamos a saltar a Inglaterra, en Salisbury al sur, frente a Karnak, ¿no es cierto? Y nos vamos a encontrar con una agrupación que es sumamente interesante y que está, yo creo que en todos los cuadernos de escolares que existen aparece una imagen de Stonehenge. Stonehenge es una agrupación que tuvo varios momentos, ¿ya? Aprovechen de poner, ¿no es cierto?, en el plano general la ubicación de Stonehenge. Aquí dice de 2000 al 2500, o sea, piensen que ha tenido 2000 al 2500, ya estamos en en el Alto Imperio Egipto. Tenemos medicina, escritura y un montón de cosas, ¿ya? Y aquí estamos en una época un poquito más tardía, ¿ya? Por eso hablamos de esta cultura megalítica, donde nos vamos a encontrar con varias intervenciones para una agrupación que es bastante conocida, ¿no es cierto?, que es esta. Entonces, donde nos vamos a encontrar nuevamente con esta figura de los dolmen, ¿no es cierto?, los menires, pero en este caso, si se dan cuenta, hay una intervención en la pieza, seguramente esto es más abajo, ¿no? Donde hay una intervención en la pieza, si se dan cuenta, la pieza es mucho más, tiene ángulos mucho más rectos, ¿no es cierto? Y además tiene una configuración distinta en la disposición, no simplemente es un elemento autónomo, ¿no es cierto?, o aislado, sino que son grupos de elementos. Entonces tenemos un dolmen, otro, no sé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así podríamos ir contando un n elementos agrupados que tienen un significado, ¿no es cierto? Obviamente con el tiempo hay algunas piezas que seguramente se tienen que haber caído y hay varias reconstrucciones, ¿no es cierto?, de lo que es originalmente. En esta imagen, lo que podemos ver es un poco el sentido que tiene esto. Se dice, y se dan cuenta, tiene un trazado de sombras acá, y hay un punto, y hay una configuración en el origen, ¿no es cierto?, que estos son estos dos elementos de acá, más ese portal que está ahí. El trazado de la sombra lo que indica es el desplazamiento un poco del solsticio de verano y el solsticio de invierno. Lo que está diciendo es que el sol, ¿no es cierto? No veo mi mouse. El sol eh, tiene un desplazamiento, ¿ya? Si es en la Tierra, el sol tiene un desplazamiento. Y esta posición, ¿no es cierto?, que es la más vertical, cuando el sol está acá, se le llama azimut. Azimut. Y el azimut, ¿no es cierto?, es el momento en que se produce el solsticio de verano. Este es el azimut teórico, porque en realidad el sol debe llegar como a este punto. Entonces una persona acá, ¿no es cierto?, la sombra que proyecta el sol en este punto no tiene sombra, pero si nos ponemos acá, ¿no es cierto?, vamos a ver que esa persona va a proyectar una pequeña sombra. Pero en invierno,
¿no es cierto? El azimut es mucho más horizontal y por lo tanto la sombra es mucho más larga, ¿ok? Hay menos calor, hay mucho menos calor, pero hay mucho más la iluminación, ¿no es cierto? Y la sombra es más larga, que es un poco el trazado que viene ahí abajo. Y además que yo lo estoy viendo acá en una sola dirección, pero también se traza en otra dirección respecto del movimiento de traslación de la Tierra y hace que la sombra se proyecte no solamente en el largo, sino que en una dirección. Y con eso ellos podían medir el paso del tiempo, ¿no? Y algo que después vamos a ver en culturas más desarrolladas, porque estas son culturas megalíticas, eh, vamos a ver cómo el conocimiento del ciclo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver después cuando entremos a una cultura específica. El conocimiento del ciclo de la vida se vuelve un aspecto relevante para la concepción de tiempo y el trazado del espacio. Ahí pueden ver, ¿no es cierto?, otra agrupación similar a Stone Age. Esta no es Stone Age. Y aquí se ve la carga ritualística que tiene el lugar, y en realidad se ve la pieza completa, ¿no es cierto? Se ve la pieza completa con otros elementos que lo que estamos viendo de cierta manera es un reloj, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo pasa la luz a través de estos portales que son estas puertas, y ahí se ve el anillo completo del dolmen, y se ve cómo se traza la luz, ¿no es cierto? Y que llega hasta ciertos puntos que seguramente como buen reloj va marcando, ¿no es cierto?, las estaciones del año. Como les decía, esto fue estudiado eh, muy posteriormente. Yo creo que desde 1800 en adelante recién se hace un análisis de este tipo de cosas. Y aquí vemos un primer levantamiento gráfico muy interesante, ¿no es cierto?, donde muestra un poco cuáles eran las piezas, las que existen originalmente, o sea, las que están hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que son estas que están acá, ¿no es cierto?, y las que supuestamente debiesen haber estado en el lugar que con los pasos de los años se pueden haber extraviado o desaparecido, o bueno, una serie eh, de circunstancias más. Eh, ¿Voy bien? ¿Se escucha bien? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Están ahí? Aunque, profe, Ya. ¿Stonehenge ¿Sí? sería como un calendario o como un reloj? Mm, yo creo que ninguno de los dos, porque el concepto de calendario, sí, yo creo que es más, es un reloj solar, es un reloj solar. Ya, ok, gracias. Es un reloj solar y el sentido del reloj solar es un poco poder tener un dominio, o sea, piensen que aquí llovía, salía el sol, la nieve, llegaban los animales, entonces el nivel de estrés que tenían los seres humanos era altísimo, entonces la manera de poder controlar esto, piensen que nosotros ahora estamos encerrados en la casa por un bichito, por un virus, aquí no tuvieron ni idea de cuándo pasaron, cuántos virus habrán pasado. Ahí se ve, ¿no es cierto? Es interesante también ver cómo culturalmente, ¿no es cierto?, el, el valor que le asignaron seguramente en algún momento, como digo, si no hasta el 1800 que la historia tiene un valor como ciencia. Entonces, es impresionante que hayan atravesado, ¿no es cierto?, con la ciudad el vestigio, ¿no es cierto?, de este elemento de carácter como prehistórico. De hecho, ahí se ve una... Ya, aquí miren, aquí nos vamos a ir para otro lado. Sumamente interesante. ¿Quién tiene aprendido el micrófono? Que lo apague, por favor. El Cataloyuk. Cataloyuk está en Turquía. ¿Dónde está Turquía? Miren ustedes. La mayoría de los elementos que estábamos mirando, extrañamente, se encontraban aquí, en este sector. ¿No sé? Y nos saltamos un poquito hasta acá. Pero la mayoría de los elementos está en esta zona. Y ahora nos estamos trasladando
Ahí está la bisagra del mundo, que digo yo, ¿no es cierto? La división. Y justo antes de pasar a la gran bisagra, ¿no es cierto? Este elemento que está aquí en Turquía, en la Anatolia, que se llama, ¿no es cierto?, la península de la Anatolia, que es este lugar que está acá, vamos a encontrar en la mitad del territorio una agrupación que podríamos decir que eh, 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 transforma toda la visión de los elementos que estamos revisando. O sea, si estamos viendo este tipo de manifestaciones, ¿no es cierto?, en cuevas, en este tipo de elementos, ¿no es cierto?, vamos a ver que Catalhoyuk trae consigo una, una definición completamente nueva que tiene que ver con vivir en grupo, el vivir en una comunidad. Pero es tan así el sentido de la comunidad que se forma como una especie de agrupamiento de recintos pegados unos a los otros en la idea de una especie de gran, podríamos decir como una gran casa. Catalhoyuk, estamos hablando de, voy a aclararlo para no mentir, obviamente, pero estamos hablando de Catalhoyuk, estaríamos hablando casi de la primera ciudad, ¿no es cierto? Hay datos del 8000 antes de Cristo de las primeras agrupaciones, pero lo que les quiero contar es que esta agrupación habla de que aquí vivieron hasta 10.000 personas en este lugar. Supongo que están todos dibujando, ¿no es cierto? Ahora, hasta al sur de la Anatolia, ¿no es cierto?, en Turquía, aproximadamente ahí por el 6.500, ¿no es cierto?, hasta el 5.000, contaba con esta cantidad de habitantes. No era una comunidad exclusivamente agrícola, porque todavía no había agricultura como tal, pero ya había manifestaciones culturales que tenían que ver con jerarquía. O sea, en el momento que se agrupan una cantidad de personas de ese tamaño, es porque existe. No es un caos, no es una vida aleatoria, sino que de hecho hay unos patios, de ahí dice Kurt, hay unos patios que van jerarquizando la forma como se vive en este lugar, sino que era una red también, ¿no? Esto es como Internet, así como nosotros estamos conectados a través de la electricidad en este momento, ¿no es cierto? Y tenemos un mapa LCD que proyecta una luminosidad y traza todos estos colores acá. Eh, eh, Estamos hablando del origen del creciente fértil, que se le llama, que cuando ya el asentamiento ya no es una temporalidad, ya no es una situación temporal de paso, sino que ya efectivamente el asentamiento es definitivo. Y esto habla de una cultura que manifiesta la visión sobre la agricultura, o sea, son reconocer el ciclo de la vida, ¿no es cierto?, el de la vida de las plantas, y poder tener un control de esto. ¿Existen restos de Catalhoyuk? La pregunta, ¿no es cierto? Sí, efectivamente existen restos de Catalhoyuk. Son aproximadamente 12 hectáreas. 12 hectáreas son como 12 cuadras, como un 6x6. La manzana ahí del centro de Viña, la población Vergara, entre 1 norte y 8 norte, 6 manzanas para cada lado, al menos es el tamaño de la agrupación. Lo interesante es que esta es una planta, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que vean es que, miren, fíjense que el desplazamiento de las personas, esto en una animación, una reconstitución muy bonita, demuestra que el desplazamiento de las personas es a través de los techos. Entonces, además, incurre en algo sumamente interesante, que es el uso, ¿no es cierto?, o la composición de una especie de adobe o tierra, ¿no es cierto?,
que constituye una estructura de muros. Y no solamente contesto con eso, sino que se parece bastante a lo que nosotros consideraríamos ahora una vivienda. En las terrazas de Reñaca son un poquito parecidas a estas, las casas. Cuando uno habla de los mediterráneos, eh, ahora yo creo que esto es más parecido a una celda, ¿no? Hay un sentido más más que el sentido social que está puesto en el techo, ¿no es cierto?, de este gran elemento, el sentido de, de protección es lo más importante porque es como una especie de gran muro, que yo creo que también tiene que ver con la sensación de bueno, hay un río al lado, un vergel alrededor, ¿no es cierto? De hecho, se ve fuego prendido en la imagen, ¿no es cierto?, como una especie de chimenea. Eh, la protección también ya de otros grupos de personas, ¿no es cierto? Porque aquí ya estamos en el 8000, estamos hablando de la edad del bronce, o sea, ya hay vestigios de metales y por lo tanto ya hay invasiones de grupos a otros. Ahí pueden ver una bonita imagen, ¿no es cierto?, de reconstrucción un poco de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de Catalhoyuk, donde, bueno, con el tiempo se ha descubierto una serie de cosas, no solamente de la relación con los animales, sino que una condición ritualística bastante violenta que tenía, ¿no es cierto? Sobre todo por este tema de los rituales, ¿no es cierto? Que lo que hacen los rituales, en cierta manera, entregar ofrendas, ¿no? La ofrenda de un cuerpo, un animal o una persona, en el sentido de que los dioses, ¿no es cierto?, o los seres invisibles protegieran, ¿no es cierto?, a las personas. De hecho, Catalhoyuk está muy vinculada al, al ritual de las cabezas de toro y otros animales, ¿no es cierto?, que son súper importantes. El toro como un animal de mucha fuerza física, ¿no es cierto?, y una demostración de poder muy grande también. Entonces, un poco un carácter simbólico, ¿no? Eso es Catalhoyuk al día de hoy. Eh, Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, esta agrupación, este sistema de ladrillos de adobe, ¿no es cierto?, que se va separando de la tierra, ¿no es cierto?, que seguramente por inundaciones y otro tipo de contexto. Aquí se armó una estructura de vigas de madera, ¿no es cierto?, están cubiertas por unas láminas para poder proteger esto, y este es el trabajo de los arqueólogos, ¿no es cierto?, antropólogos y algunos estudiosos seguramente, por poder hacer una reconstitución completa de la pieza arqueológica, que seguramente es la que nos permite seguir estudiando, ¿no? Ahora pasaríamos a la última agrupación, que podríamos hablar del primer asentamiento. Quiero que miren la fecha, 4000 a.C. Quiero que vean la ubicación. Nos estábamos desplazando en esta línea, ¿no es cierto? Pasamos por la Anatolia aquí en Turquía y terminamos en este punto de acá, justo en el Golfo Pérsico, en la punta donde actualmente se divide por los montes sacros, se divide Irán, Irak, y en el comienzo, en realidad, en el término, ¿no es cierto?, entre el Tigris y el Éufrates va a aparecer una cultura que va a ser la que se los comenté la semana pasada, va a ser la que va a romper absolutamente con el paradigma del asentamiento, y ya no solamente va a pensar en la situación de cómo vamos a vivir juntos en un lugar, sino que genera varios tipos de, y esta es la primera vez que lo vamos a decir, y es la primera vez que lo van a escuchar, y es algo que ustedes lo escuchan habitualmente, pero va a aparecer el concepto de ciudad. O sea, vivir en un lugar, ¿no es cierto?, en una agrupación grande que tiene una estructura, que tiene una jerarquía, donde va a haber una pirámide jerárquica que va a estar desarrollada ¿no es cierto?, por un jerarca, ¿no es cierto? Hay un linaje, ¿no es cierto?, hay un rey, hay alguien que manda, y tiene dos poderes que lo asisten, ¿no es cierto?, que es el poder militar, que el poder de la fuerza,
y el poder eclesiástico o el poder del sagrado que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los sacerdotes y con esta vinculación con una energía superior, ¿no es cierto?, que es un poco la explicación humana para poder organizarse y para poder llegar a este tipo de agrupamiento. Entonces, vamos a ver solamente, no solo una agrupación, sino que varias agrupaciones en torno a estos dos ríos, de esas varias conocidas, ¿no es cierto? Pero la que nosotros vamos a ver en particular, que tiene una condición muy interesante, es Ur. Eh, una imagen cercana para poder entender un poco esto de los montes sagros, que son estos que vienen de acá arriba. Desde los montes sagros baja el Tigris, ¿no es cierto?, en esta condición y va serpenteando hasta que desemboca acá abajo. Lo mismo acá, el Éufrates. Entonces se genera un vergel, algo que nosotros ahora reconocemos como un lugar árido, en realidad es un vergel, ¿no es cierto?, que desemboca acá. Y ahí nos vamos a encontrar con la primera organización, la primera ciudad organizada. Eh, la imagen que ustedes ven acá a la izquierda, se ve, este parece un corazón, ¿no? Una estructura como la forma de un corazón. Pero, y aquí vemos una imagen satelital nueva donde se puede ver y puede reconocer los elementos que están acá en la configuración de la ciudad. Entonces uno dice, ahí arriba, North Harbor, el puerto norte, ¿no es cierto? 10 West Harbor, otro puerto. Entonces, son culturas hídricas, eso significa que viven en torno al agua. Lo que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es un proceso de desertificación posterior, donde obviamente lo único que nos queda a la vista es este elemento que está acá, el número 3, ¿no es cierto?, que es el sigurat de Ur. El sigurat es una estructura, un montículo, ¿no es cierto?, que tiene un carácter templario de un templo. Pero hay varias cosas más. Aquí aparecen unos nombres extraños, los mausoleos, algunos otros elementos más acá, pero son todos elementos jerárquicos que arman la estructura de una ciudad. Entonces, tenemos una ciudad amurallada con una entrada a través de puertos, porque por aquí vienen los ríos, hay un río, entra a través de puertos, una ciudad que vive en torno a otro elemento amurallado, que tiene una serie de condiciones como el palacio, el templo, el lugar de los impuestos y una organización. O sea, así como veíamos los menhir, ¿no es cierto?, entre Francia e Inglaterra, España, en toda esa zona, eh, y después pasamos por Cataloyuc, 8000, aquí estamos entre el 4000 y el 3000, eh, y estamos viendo una organización completa. No voy a adentrarme mucho más en los sumerios porque es la cultura con la cual vamos a partir estudiando, pero las culturas mesopotámicas y las culturas sumerias lo que demuestran un poco, aquí viene una maqueta, ¿ya? Y un poco la configuración en torno a él y esta zona jerárquica, ¿no es cierto?, donde aparecen los palacios y edificios de mayor importancia, versus unos trazados que muestran una ciudad como la conocemos nosotros. O sea, cualquier ciudad actual, en el origen de todas las ciudades europeas medievales, está esta misma estructura. Estas son una imagen, unas reconstituciones 3D de más o menos cuál sería el aspecto, por ejemplo, del sigurat en su sentido original, ¿no es cierto? Y esta es una de las imágenes más bellas que he visto como de reconstitución a través de una ilustración, donde podemos ver efectivamente un poco el, el- el- el emplazamiento ya de una ciudad absolutamente consolidada, ¿no es cierto?, con agrupaciones de viviendas que seguramente tienen jerarquías comerciales, puntos de acceso muy determinados, puertos, ¿no es cierto?, puertos, o sea, tránsito de personas a través de embarcaciones, ¿no es cierto?, que obviamente lo que estamos hablando aquí es del comercio, del comercio, que es un poco lo que voy a tratar de explicar en la siguiente clase, ¿no? El avance de la cultura
al generar una agrupación en torno al comercio, lo cual permite traer elementos, así como llegó el coronavirus a Chile, o como llegó el coronavirus a través de todo el mundo, a través del comercio, o sea, el traslado de personas por motivos turísticos o por lo que fuesen, permite, ¿no es cierto?, la interculturalidad, lo que permite un poco eh, eh, es lograr, ¿no es cierto?, este avance. Entonces, así como vimos Catalogyu, que se parecía a algunos de estos elementos que están acá, vamos a ver que el comercio es uno de los grandes aceleradores del proceso de intercambio cultural para poder llegar a esta situación. Allá se ve el Sigurat de Ur, que es lo único que queda en este momento. No se ve la parte del templo, que está acá arriba, pero sí se ve en la primera meseta, ¿no es cierto?, de este elemento sólido, relleno, después de la guerra de Bagdad, o sea, de la guerra con Kuwait. Entonces los gringos tomaron este lugar y trataron de protegerlo porque los mismos eh, árabes en un momento pensaron en destruir esto para que los gringos no lo tomaran. Eh, Construcción en arcilla, ¿no es cierto? Estado sólido, un elemento, vean la magnitud, ¿no es cierto? Ahí hay una especie de, no sé, un vehículo, ¿no es cierto?, un contenedor, y vemos el tamaño que tiene el Sigurat, ¿no es cierto?, que es un espacio ritualístico, o sea, es un templo, así como la iglesia, ¿no? Y bueno, para terminar, y es una pieza que lo único que quiero es dar comienzo a la próxima clase, en realidad. Lo que están viendo ustedes ahí es una tablilla cuneiforme, una tablilla sumeria, donde el relato de esa tablilla cuenta la cantidad de alimento con la que cuentan, es un registro, ¿no es cierto?, del alimento con el que contaban, y la utilizaban como una especie de sistema de contabilidad. Eh, es una tabla de arcilla, ¿no es cierto?, que con una cuña, una pieza de bambú, iban escribiendo, o sea, estamos hablando del el inicio de la escritura, y por lo tanto hay un registro de la memoria, y por lo tanto el comienzo de la historia. Entonces, en este punto tendríamos el inicio de la historia. Con esta tablilla daríamos el comienzo al registro de la humanidad, ¿no? El primer pendrive, por decirlo así, ¿no es cierto?, el primer registro de memoria del hombre en esta cultura. Eso, espero que todavía estén ahí. Sí. Sí, Sí, No aquí se hayan está un quedado, profe sentándolo. no se hayan quedado dormidos. Por fin le pudimos dar curso a la clase, no tuvimos problemas de transmisión. Muy feliz de haber comenzado ya la clase, entretenido. Está claro cuál es el próximo encargo, ¿no es cierto?, en base a los primeros asentamientos. Les voy a adjuntar el libro de... dice, hola, la bitácora es el cuaderno que uso la Javi. Le decía que el Está cuaderno pateando ella. suyo, su bitácora, es donde ustedes van rellenando la información de cada clase, sus dibujos, sus anotaciones, pueden poner color, nadie les dice que no. Lo ideal es que si el papel es lo suficientemente grueso, apliquen, ¿cómo se llama todo esto? Usar las dos hojas, porque obviamente si tienen un papel muy delgado se va a empezar a traspasar. La idea, como puse más arriba, es que sean ordenados, limpios y tengan rigor a la hora de hacer estas cosas. Entonces obviamente va a depender de su juicio, pues si ven que su papel es como muy
delgado y están trabajando con hojas de oficio que tenían en la casa, qué sé yo, y se ponen pasan un Sharpie y mancha para el otro lado, ya, ¿cachai? Tienen que tener cuidado. Miren, les voy a mostrar una clase de cultura, ¿no es cierto?, en un cuaderno. Esa es la tuya. Esa es la mía. ¿Qué es lo que esperamos o sea, esperamos un cuaderno lleno de información, ¿no es cierto? Igual se están mostrando mis cuadernos, pero necesitamos dibujos de ustedes, necesitamos los escritos de ustedes, necesitamos información, ¿cómo se llama? Necesitamos, como dijo Vamos, tú puedes. la Javi muy bien. No, lo que quiero decir es que necesitamos que empiecen a llenar su cuaderno. Eso es súper importante. De hecho, si lo empiezan a llenar, el ejercicio como de copiar materia, van a empezar a estudiar. Entonces, ya, Karnak, y me voy a Karnak, y claro, va a aparecer Wikipedia. Pero claro, hay que ir más allá. Escucha, está el libro que dijo el profe, ¿no es cierto? Está el libro que me va a servir para poder como empezar a documentarme, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de animales a dioses, ¿no es cierto? De Yaúl Nojarí. Súper bien, vamos a ver el entender la arquitectura, que este otro libro, vamos a ver a Spiro Kostov, que es otro escritor importante, ¿no es cierto?, que es mucho más técnico en el análisis arquitectónico de los emplazamientos de las obras. Van a empezar a cargar una cantidad de información que van a tener que tener una hoja de ruta que se llama, y por eso se llama bitácora. Y van a tener que empezar a cargar esta información en ese cuaderno, porque cuando tengan que estudiar, no les van a servir estos 20 libros ni estas páginas de internet, sino que lo que van a necesitar es tener una especie de bitácora propia, que sea como el mapa, ¿cierto?, el plano, el camino para ir construyendo este conocimiento. Además que, chiquillos, después cuando tengan taller, todos sus talleres requieren bitácora y requieren la información del mismo modo que se recolecta aquí dentro del curso de la cultura. Entonces, normalmente tienen que generar su propio orden, un modo de escribir, un modo de entenderse ustedes mismos, pero que sea limpio y ordenado. Sí, el orden es vital. El orden no tiene que ver como, no es el sentido del orden, cada uno tiene su propio orden. Lo que tiene en común el orden mío, el orden tuyo o el del otro, lo único que tiene en común es que establece ciertas reglas. Entonces uno tiene que estar, hay gente que le gusta trabajar de noche, hay gente que le gusta trabajar de día, hay gente que le gusta tener toda la materia a la mano, hay gente que le gusta leer, hay otros que le gusta dibujar, hay gente que es más de síntesis, como yo, que me gusta hacer esquemas y explicar cosas dibujando, ¿no? A mí me gusta mucho explicar cosas dibujando. De hecho, lo que estaba haciendo era conectar mi tablet ahora para poder dibujar. Pero la Javi no lo logré, estaba en eso, por eso me atrasé en la clase, pero no alcancé. Yo tenía que reiniciar el computador, y si lo reiniciaba, ahí sí que todos pensaban que se había caído la clase. Pero la Javi nos va a hacer un ejemplo ahora, me imagino, para poder explicar eso, ¿no? Ah, sí, yo lo que les iba a mostrar, se supone que ustedes para la otra clase ya tienen que presentar 5 dibujos más que son de asentamiento, trabajado en puntillismo. Yo todavía no reviso su trabajo de la semana pasada, así que no sé más o menos en qué nivel están, pero los voy a compartir ahora la gracia de la tecnología para mostrarles un poquito cómo se supone que quieren estar trabajando para que entiendan un poquito cómo funciona el tema del puntillismo. Que lo voy a hacer de la siguiente forma, que todavía no cacho cómo se hace esto. Sí, lo siento, Marco Escobar Rocuant, va a ser más puntillismo, y va a ser puntillismo hasta que logren manejarlo tanto a la perfección que yo pueda ver sus trabajos y me voy a emocionar hasta las lágrimas. Así que sí, van a estar un rato con puntillismo. Después van a pasar a Churado y probablemente al final van a trabajar con tinta china negra, que son los contenidos que se hacen durante el primer semestre, y el segundo semestre se trabaja
normalmente también con tinta china, con sepia y con, ¿cómo se llama esto? Y con acuarela. Y la idea es que el día de mañana ustedes puedan manejar bien estas técnicas, sobre todo el manejo de la luz, porque les va a servir mucho para sus croquis, para sus trabajos de taller. Con el profesor Daniel hemos visto cómo de primer a segundo año hay un cambio, hay una mejora en su habilidad de dibujo gracias a este tipo de encargo. Sí, el encargo son 5 dibujos en puntillismo de asentamiento. Pueden trabajar Cataluyuk, Terramata, lo que ustedes quieran. Así que traten de... A eso iba ahora, que estoy tratando de compartir pantalla, pero no estoy logrando. Ahí abajo, al lado del chat, Sí. dice compartir contenido. Sí, voy a compartir toda la pantalla. Y arriba dice compartir aplicación pantalla y te va a aparecer una ventana. Tienes que tocar la ventana adentro y ahí dice Sí, compartir. Ya, ahí debería, sí, ahí salió el infinito. Sí, déjenme revisar el chat para leer qué están escribiendo, porque no lo estoy Ahora leo viendo. yo, ¿ya? Y tú sigue con lo tuyo. Y lado 9 es ideal. ¿Lo pondrán en el encargo? Sí, va a quedar en el aula puesto ahora en la tarde. También es en hoja aparte, sí, todos los trabajos se hacen en hoja aparte. Todos los trabajos que van para el librillo se hacen en hoja aparte. Eso significa que se hacen, ojalá en una hoja mucho más gruesa, en un hilado de 9 para arriba, ¿no es cierto? Siempre son hojas de 20-20, porque son las que le van a dar forma ¿cómo se llama? Al cuadernillo, al librillo. Acuérdense de que la forma de entregar, le hice un tutorial, si se acuerdan, le hice un tutorial en taller de cómo ingresar la imagen a blanco y negro. Utilizan la misma técnica, ¿no es cierto?, de contraste binario, que se llama, que es blanco y negro para poder armar. Mientras más gruesa sea la hoja, mejor. No irse al chancho, pero preferiblemente una hoja que soporte más tinta. Porque cuando la hoja es muy delgada no soporta tanta tinta. El lado 9 porque igual es barato, si es que lo logran encontrar. También sirven mucho los blogs de dibujo que están hechos como de papel. Busquen algo que esté como en los 180 gramos hacia arriba. Onda, dice adelante de la ¿cómo se llama? De la croquera, dice la magia del papel. ¿Tienen problemas para acceder al papel? No es una obligación. Ah, claro, obvio. Si no pudieron. No, si no llegan, no llegan. Mucho, no sé, croquera en su casa, no llegan nomás. Pero lo ideal es que trabajen algo así porque les va a ser más fácil, la verdad. Y si tienen acceso a más de un tiralínea, sería ideal porque normalmente el puntillismo no se trabaja solo con un tiralínea, es más difícil. Lo pueden complementar con tiralíneas, no sé, 0.8, 0.6, un 0.3 y un 0.2. Idealmente. Va a tener un efecto mucho más positivo en el dibujo y además va a ser fácil para ustedes, porque obviamente, por ejemplo, esta imagen que ponía acá, es básicamente lo que es generar sombras sin delinear. Javi, la idea no es que Javiera, sea un dibujo como por ejemplo este, ¿no? Dime. Tienes que hablar lento porque a veces se pierde la señal. Ah, verdad, hablo súper rápido. Este, por ejemplo, es un dibujo relleno con puntillismo. Y no es la idea, no tienen que trabajar de esta forma. La idea es que ustedes logren reflejar la luz y la sombra de un espacio, monumento, lugar, lo que quieran trabajar, de forma que se entienda esto, ¿cachai? Por ejemplo, no tiene ningún nivel muy superior que cualquiera de ustedes probablemente maneja ahora, pero es la idea, ustedes ven la sombra y la luz de este espacio compuesta a través meramente de la cercanía entre los puntos. Entonces, no requiere líneas, no es un dibujo relleno con puntitos, sino que los puntitos generan el dibujo. Entonces, la idea de lo que tienen que estar trabajando ustedes ahora es ir a buscar un asentamiento o buscar una imagen de referencia, buscan una buena imagen de referencia, no van a elegir
esto que está lleno de, no sé, cositas, o no van a elegir algo que esté cortado a la mitad, o algo que salga de la complejidad que ustedes mismos pueden hacer. Entonces, encuentran una imagen, por ejemplo, esta que es muy, muy trabajable. No se La ve la imagen que trabajan, estáis mostrando. la estoy abriendo, tranquilo. Ah, ya. Voy a abrir esto, está haciendo unos dibujos de otra cosa, así que van a ver unas cosas que ahí. Entonces, ustedes tienen una imagen, que no sé si se ve, espero se vea. No, ¿No, en este no se momento ve? se ve el puro círculo. Bueno, ahí lo pegué, entonces tarde o temprano va a aparecer. ¿Aún no aparece? No, por lo menos yo lo veo pegado. Bueno, va a demorarse más o menos. Ya, a mí ya me aparece. Quiero saber si mueves el mouse. ¿Estás moviendo el mouse? Sí, estoy dibujando un círculo rojo encima del No, dibujo, de hecho. Tiene desconéctate que y estar conéctate de pegado. nuevo. Ya, voy a dejar de compartir. Y voy a volver a compartir. Este sistema no me gusta. Sí, Compartir. que hay que pensar en la velocidad de transferencia que tiene el computador. Ahí no sé si se ve. Ahora sí se ve. Ya, esta es una imagen buena que pueden trabajar porque tiene harto cambios de luz y no es extremadamente compleja. Entonces pueden ver acá que hay un tipo de luz acá, hay una sombra, acá hay otro tipo de sombra y acá la luz llega de otra forma. Pueden distinguir por lo menos 3 o 4 tonos dentro de la misma ilustración. Entonces, lo que yo recomiendo para empezar a trabajar en puntillismo y en blanco y negro para que no se pierdan, es primero trabajar imágenes con más contraste, donde se note cuáles son lo que tienen que trabajar, sobre todo en blanco y negro. Y luego, imaginemos que esta imagen está impresa, o que copian desde su pantalla, o lo que tengan a mano, y se ponen a trabajar encima. La idea de esto es que si ustedes ven, yo tengo esta área de acá, que tiene una X sombra. Entonces lo ideal es que ustedes rellenen con un punto, por ejemplo, que sea más junto uno con el otro y que genere esta sombra del modo que tiene que verse. Después tengo otra sombra que se proyecta acá y por tanto el punto debe estar más separado o en su defecto ser de otro grosor de lápiz. Aquí tengo también otra sombra. Pueden, ya que son Cataluyuk es una buena forma de empezar a trabajar esto porque son hartas formas regulares y pueden trabajar la luz a través de este tipo de espacios. Lo ideal es que yo pueda distinguir esta cara de esta cara, de esta cara, de esta cara. Y eso se conforma a través del análisis de qué tan cerca los puntos están acá, qué tan cerca están acá y qué tan cerca están acá. Y que la luz, que por ejemplo en este caso son todos estos espacios así, se conforme por medio de las sombras. Si yo trabajo esta área, me conformó la luz sin necesariamente delinearla. Si yo no la tuviera delineada, igual aparece. Y eso es lo que tienen que lograr ustedes con la técnica. No sé si se entiende, cualquier duda me pueden volver a preguntar y se los puedo volver a explicar. Así que bueno, hacer ruiditos porque no cacho así. ¿Cómo aconsejas hacerlo así, por ejemplo? ¿Sería mejor comenzar haciendo la forma del objeto que la sombra o empezar por la sombra directamente? ¿Por qué estás hablando? Lo ideal es, por ejemplo, yo recomiendo caleta, marcar en mina, todo, muy livianito, es como una buena forma de empezar. Marcar todo en mina, todo lo que vayan a trabajar, como por ejemplo, sobre todo las formas básicas de esto, onda, las caras y cada cara por sí sola, como si fuera un todo plano, y después van trabajando en las sombras a medida que las van observando. Como te digo, tú tienes que, esta cara es más oscura que esta, ¿cachai?
que la segunda que mostré, no sé si se nota, esta es más oscura, esta es menos oscura. Entonces tú vas evaluando a medida que vas. Yo encuentro que la mejor forma de hacerlo es pasarlo primero a mina y luego ir evaluando qué tan sombrías son algunas partes y qué tan claras son otras. Como ven este círculo de acá, probablemente tú al tiro sabes que la luz llega de un punto, esta que está acá. Tú sabes que la luz llega desde el centro, desde aquí. Tú sabes que la luz llega desde aquí. Entonces, y tú sabes que la luz no llega aquí. Entonces, entendiendo eso, tú vas trabajando y vas viendo, por ejemplo, que aquí los puntos no están tan cerca como aquí. Aquí están menos cerca y aquí están más cerca y aquí están más cerca todavía. Y ese traspaso entre lo que es luz y lo que es sombra es lo que tienen que aprender con la técnica. Y una vez que yo lo evalúe y vea que logren hacer eso, es cuando se pasa a la siguiente técnica. Ya, ok. Gracias. O sea, les quedó claro que en la medida que desarrollen, bueno, Javi tiene una experiencia sobre esto y tiene un trabajo ya de muchos años. Entonces, es la mejor persona que les puede indicar cómo poder hacerlo. Efectivamente, lo que hay que tener cuidado, eso sí, lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, la técnica del lápiz mina, lo que le está diciendo es que los que dibujamos acuarela y otras, utilizamos de repente para poder dejar las luces, porque después vamos a borrar eso. Pero claro, es un nivel de precisión igual más alto, ¿ya? Entonces, queremos en general que vayan paso a paso, o sea, que vayan desarrollando una técnica y efectivamente cuando nosotros veamos que hay una mejora, ¿no es cierto? Una mejora sustancial en la forma de dibujar, en el tipo de dibujo que elijo, elegir bien la imagen que voy a utilizar, que esté bien centrada, que tenga una buena ecualización de colores. Pues finalmente lo que están haciendo es reproducir fotos, tampoco no están desarrollando un dibujo propio, lo que están haciendo es como caligrafía, están entrenando la mano. Van entrenando la mano de a poco y van mejorando la calidad de dibujo. Javi va a seguir haciendo estas especies de aclaraciones técnicas. Ahora, lo que Javi no les ha dicho a ustedes es que ella en sus manos tiene una tableta gráfica. Entonces, no es que ella tenga buen pulso, sino que ella está dibujando, claro. Entonces mis monos se ven patéticos al lado de los tuyos, pues. Entonces. Sí, pero es que no es necesario que tengan tabletas gráficas todo, pero obviamente no es necesario para nada, ¿no? De hecho, lo que queremos es que en realidad lo único que queremos que hagan con el computador es registrar la imagen cuando nos hagan cuando hagan la entrega. De hecho, es casi imposible trabajar puntillismo con este tipo de plataforma, porque no sé si ven que mi pincel tiene presión. A medida que yo aprieto este lápiz que está en mis manos, más presión tiene. Entonces, si trato de hacer un punto, se empieza a correr y termina viéndose así. Y no es la gracia. No, además que no tiene sentido porque tú aplicáis filtro, le ponéis puntillismo y se acabó. Es verdad. Pero no es el sentido. El sentido tiene que ver con esto es como educar el ojo. Lo que tienen que hacer, ustedes vienen con el ojo un poquito, ¿cómo decirlo? Como le digo en taller, de repente vienen con la vista mirando las cosas de manera común. Y esto le obliga a precisar, a hacer como más agudo el ojo. Dibujar es un ejercicio que les va a permitir incluso ordenar la forma de pensar. Así que sin aburrirlos más, porque ya son casi las 7 de la tarde, yo dije que la clase dura hasta las 6:15. Agradezco la presencia de todos. Creo que fue una buena clase, no se cortó, como digo, al final de la clase, como digo siempre, huyan rápido, salgan y vivan su propia vida, que es lo mejor que hay. Nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien en el taller. Un gusto que esté la Javi acá, nos vemos la próxima semana. Chao, chicos.